Buenos días. Aquí estamos con una autora de un capítulo muy interesante, muy ameno, muy literario, muy poético, diría yo, muy agradable, que se refiere al mestizaje en la hispanidad. Ya saben que estamos hablando del libro Cartas hispanistas al rey de España y se llama Mabel Sánchez, es colombiana. Yo diría que se dice bien Santa Fe de Bogotá, ¿verdad? Santa Fe de Bogotá he puesto las cartas. Eso Muy es. buenas tardes, Ernesto. Buenas Un tardes. placer estar aquí en tu programa y un saludo también a todas las personas que nos van a escuchar y nos mirarán en el futuro. Para mí es un honor estar aquí en tu espacio. Pues para mí dos. Sí, para ti es uno, para mí dos. Bueno, es una compañera de capítulos. Ella tiene el capítulo sexto y yo creo que es el octavo, el mío, ya ni me acuerdo. El octavo, sí, dos capítulos más atrás. O más adelante, según se mire, dos más adelante. Eh, y bueno, ella habla del mestizaje, como acabo de comentar. Tiene una organización que se llama Colombia Hispánica y otro, no sé si se llama la organización, tú me aclararás, que es Conoce al Mundo, Conoce al Mundo, Conocimundo. Conocimundo, eso es. Sí, ¿Qué es Conocimundo. organización o es qué tipo de organismo o cosa es esto? Bueno, Colombia Hispánica también es una asociación cultural. A través de ella hemos gestionado distintos espacios para divulgar precisamente nuestro legado cultural e histórico. El año pasado tuvimos conferencias en distintas universidades con otros compañeros también increíblemente activos y pendientes de estos temas. Y Conocimundo es una asociación de familias que educamos en casa. Nosotros nos hemos organizado para que nuestros niños reciban contenidos estructurantes, pero al mismo tiempo en unos espacios en la virtualidad que sean amenos. Y en este momento, pues siempre fue, digamos, uno de los propósitos desde su inicio, enseñar a nuestros niños que conozcan su historia, su legado hispano, todo el legado patrimonial, no queremos excluir nada. El amor por la lengua materna, bueno, ciencias, matemáticas y en general todos los otros temas que también se abordan, pero como la cenicienta a veces de la educación escolar ha sido la historia y la lengua materna, pues le hacemos énfasis, ¿no? Pues esto me suena mucho, porque aquí ocurre lo mismo. En el lugar donde yo estoy, que es el norte de España, lo que llaman País Vasco, que yo le llamo Vascongadas, en fin, tiene muchos nombres, ¿no? Pero a mí me gusta decir provincias vascongadas, que es lo que han sido siempre en la historia. Pero aquí ocurre exactamente igual, se vacía de contenido la historia, se deforman las, las verdades académicas de la historia, es decir, se adaptan a los objetivos políticos de cada cual y al final la escuela se convierte en un centro de adoctrinamiento. Yo le digo, yo lo llamo antro de adoctrinamiento, porque la escuela debe tener como objetivo, creo yo, al sujeto al que va destinado, que es el niño, ¿no? O el adolescente, o en su caso, eh, las personas que se preparan para ir a la universidad o al mundo laboral. Y aquí ocurre lo mismo. A mí me da vergüenza que se vacíe de contenido la hispanidad en los textos escolares porque no conocen los niños lo que es la hispanidad. Ya veo que allí pasa otro tanto, ¿verdad? Sí, pasa otro tanto, es lamentable, precisamente Conocimundo es una respuesta a esa necesidad. Nosotros no queremos que nuestros niños estén sujetos a adoctrinamientos ni a discursos o más bien relatos culturales con intereses políticos y económicos. Nuestros niños no tienen por qué estar ahí.
Entonces, nos hemos salido y tenemos los contenidos y bueno, después los niños acceden al sistema de certificación que no es tan terrible como la gente piensa. Entonces, bueno, nos ha funcionado. Ahí vamos. Maravilla. Qué envidia. Qué envidia. Dan ganas de lo que pasa es que aquí no nos lo dejarían. Aquí es obligatorio enviar a los niños al cole. Pero qué envidia porque, oye, los padres son los que deben determinar los usos educativos y el bien para sus hijos, ¿no? No una institución o un organismo o alguien que desde no sé dónde dice cómo han de ser los hombres del futuro, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un humanismo y un concepto humanístico del ser, del hombre, de las mujeres y de los hombres y las personas, en realidad. Bueno, entremos un poco a la materia, ¿no? ¿Por qué mestizaje? Mestizaje, ¿qué ha sido eso? ¿Qué consideraciones le das tú a ese término? Que me imagino que es la unión de la sangre, ¿no? De la sangre de lo que era el mundo indígena y el mundo hispano, ¿no? Mestizaje, yo creo que es la palabra más grande que todos los hispanos podemos tener para definir nuestra esencia, lo que nos identifica en una sola palabra sería eso. Somos mestizos, hijos de herederos de distintas latitudes. Nosotros tenemos de todo, de todas partes. Entonces, hay mucho que celebrar precisamente por ser mestizos. Sé que hay, digamos, desde otras culturas se han manejado el tema de la pureza racial, de la poca mezcla, inclusive desde discursos culturales dominantes dicen que el mestizaje es objeto de reprobación, y nosotros necesitamos rescatar, reivindicar quiénes somos y estar orgullosos de ello, porque es que ser mestizo además tiene una infinidad de ventajas culturales, genéticas, intelectuales, de modo que lejos de estar avergonzados por nuestra condición de mestizos, es importante conocerla, exaltarla, saber de fondo cuál es ese legado magnífico que tenemos. Claro, sí, sí. No cabe la menor duda de que eso nos enriquece. Nos enriquece. Las endogamias son malas. Yo vivo en un sector de un lugar de España donde la visión es demasiado cerrada, endogámica, poco abierta al mundo, y eso empobrece. Vamos a ver, son 5 cartas, tu capítulo, que van dirigidas a doña Leonor, futura previsible rey de España, ¿verdad? Ojalá se cumpla el pronóstico. ¿Por qué 5 cartas y por qué a la princesa Leonor? Porque que tú la conviertes en reina, por cierto. Ah, sí. Bueno, es una proyección, pero no solamente eso, sino es también una manera de acercarnos a ese futuro que debería hermanarnos. Nuestra identidad como hispanos siempre estuvo profundamente ligada a la figura monárquica. Hubo una cercanía muy fuerte, e inclusive aquí en Hispanoamérica, aun cuando hemos tenido que vivir estos 200 años de república, como bien dicen algunos, bananera, hay en el fondo una latencia precisamente por esa
necesidad monárquica, y en virtud de eso es que salen en todos los países caudillos y caudillos y caudillos, porque en el fondo de nosotros siempre está la figura monárquica. Además, la monarquía es la forma natural de gobierno, ¿no? Entonces, hacer ese llamado y dirigirme no solamente a doña Leonor, sino también a la generación joven de la monarquía española. Eso incluye a la infanta doña Sofía, para que conozcan ese inmenso legado que tienen, que tenemos todos, de dónde hacen parte, que además está en todos los continentes. En todos los continentes hay legado hispano. Muy bien. ¿Y crees tú que es posible, esperas, quizá? Bueno, nos han respondido, ¿verdad?, de la Casa Real. Eso es un buen indicio, ¿eh? Y además con un tono muy amable, en representación de Felipe VI. Pero vamos, ¿tenemos o tienes algún tipo de expectativa de que vayan un poquito más allá en un pronunciamiento de que la monarquía se considere también la representación de aquellas partes del otro lado del Atlántico que fueron virreinatos y luego se descompusieron en pequeños países que no tienen futuro como entes solitarios? ¿Consideras que tomará conciencia? ¿Esperas? Claro, qué pregunta más tonta la mía. Nosotros conocemos más, porque lo tenemos más cerca al rey Felipe VI y no tanto a su hija, pero vamos, ¿crees tú que hay razones para esperar que pueda acoger nuestra idea de una manera práctica o aplicativa? Bueno, yo veo con mucho agrado los acompañamientos de Su Majestad Felipe VI a todas las posesiones presidenciales, a todos los cambios de gobierno. Desde aquí he visto cómo desde algunos discursos oficiales siguen insultando a España. Me ha dado vergüenza ajena. Ha sido eso lamentable, además que se pone al descubierto quiénes son los que gobiernan de una, bueno, dejando mucho que desear a nivel diplomático, cultural, educativo. Sin embargo, él ha estado ahí con entereza en todos los países ha estado. Venir acá no es fácil, precisamente porque la leyenda negra es espantosa. El día que se caiga la leyenda negra se va a caer el discurso republicano, que es un mito. Entonces, claro que hay muchos intereses en sostener esos insultos. Sin embargo, él ha estado acá y ha soportado de alguna manera esas condiciones a las que no han sometido a ningún otro gobernante. Es que, bueno, vi con mucho cariño el evento espontáneo cuando estuvo en Perú, donde se sentó precisamente en una caja con doña Leticia y tocó la caja. O sea, eso fue hermoso, fue lindo, fue un acercamiento y vuelve y lo afirmo. Nosotros en el fondo seguimos allá queriendo el rey. Y fue un acto espontáneo. Él se saltaron los protocolos y las cosas y la rigidez. Se sentó en la caja y la tocó. Además, muy bien. Entonces, se veía la alegría en su rostro y en el rostro de todos los que estaban acompañándolo. Y las personas contentas de ese instante. Qué bien, qué maravilla. Habla. Me alegro mucho que digas eso y además conforta, ¿no? Porque a veces nos da un poco de desesperanza ver el panorama y que esté tan asfixiado en el sentido de que no le dejan ser rey, ¿no?
que es un poco lamentable. Me refiero no a él, obviamente, sino a quienes quieren impedirle que ejerza sus funciones de representación, que son muy importantes. No solamente representa a España, efectivamente, representa por tradición a la hispanidad. Sí, tienes razón. Todas sus palabras, las que pronuncia, las que ha dicho en Puerto Rico y en diversos discursos, siempre hablan de esa unidad y de esa huella indeleble, indisoluble que tenemos entre todos los hispanos. Sí, sí, sí. Bueno, tu texto es muy poético, o sea, realmente escribes de una manera que ya me gustaría a mí que muchos escritores profesionales lo hicieran con esta belleza, o sea, con esta lengua tan culta, tan sublime, ¿no? Que utilizas tú en tus cartas. A mí me han emocionado, te lo digo sinceramente, porque yo creo que de escribirlo de una manera a escribirlo de otra cambia totalmente el sentido del texto. Son 5 cartas bellas, pero claro, no son cartas sin contenido, es que tiene un contenido muy profundo. Voy a intentar leer uno, por ejemplo, por poner alguno. Dice: encuentro preciosos los escudos de armas tallados en piedra, hablándonos del origen católico de las órdenes que fundaron universidades, hospitales y misiones evangelizadoras junto a las boticas que elaboraron las medicinas, estando cada envase cerámico con los distintivos de cada comunidad religiosa. Hoy día, algunos de estos elaborados envases reposan en museos o en colecciones privadas. Coméntanos, por ejemplo, porque, en fin, es muy significativo. O sea, en un párrafo de 5 o 6 líneas has condensado elementos que son constitutivos del concepto de lo que es la hispanidad. Sí. Cuando nosotros hemos salido a hacer recorridos patrimoniales, que me encanta organizarlos acá con los niños y las familias que educamos en casa, el patrimonio hispano es algo que nos envuelve, es tan presente y siempre constitutivo que pareciera que podemos pasarlo por alto porque siempre está ahí. Aquí, como hemos tenido que sufrir un ataque cultural de derribo y vandalización del patrimonio hispano, nos duele cuando hemos visto que hay cosas que estuvieron siempre y de pronto no las arrancan, no las mutilan. Razón de más entonces para seguir valorando lo que aún queda. Los escudos de armas están en el centro histórico de Santa Fe de Bogotá, están casi que en cada fachada. La Universidad del Rosario tiene el suyo. Las otras universidades, las que se fundaron en la República, también hicieron una suerte de un escudo, de un emblema que les representara, de modo que siempre estamos a la búsqueda de esos elementos que nos den identidad. Y cuando uno pasa por las casas, por las iglesias, donde también están esos escudos, en algunas exposiciones y búsquedas fotográficas que logramos hacer, está precisamente la botica. Las órdenes religiosas se encargaban precisamente de hacer la medicina, y cada una tenía su propia receta de esa farmacopea antigua. De modo que cada cosa, cada envase, cada fachada, cada puerta está primero hecha primorosamente y segundo es emblemática y se sabe quién está ahí y qué representa. Todo tiene identidad. Claro, son elementos que rememoran la estirpe, que al fin y al cabo es la línea filogenética de cada persona. Y claro, es que es similar, por ejemplo, a mi tierra, donde cada casa de pueblo tiene su pequeño escudo de los hijos d'Algo. Estoy hablando de lo que
Sánchez Albornoz llamaba Vasconia la abuela de Castilla y por tanto la abuela de España y por tanto la abuela de la hispanidad, ¿no? Y claro, es que es el entronque con tu sentido de pertenencia del pasado. Eso se está borrando o se está intentando borrar. Es dramático porque todo aquel que no sabe quién es y de dónde viene es imposible que forje ningún futuro. Creo yo, ¿no? ¿Es así? Necesitamos ese rescate, no solamente por la generación actual, los adultos de este tiempo que posiblemente estén embebidos del sistema productivo, económico, laboral, pero las generaciones que vienen también. Todos los seres humanos tenemos necesidad de identidad. En ausencia de la identidad real, hispana, histórica que tenemos, que se hunde en el tiempo con más de 2000 años de antigüedad desde el cristianismo, los jóvenes y todo el mundo van a buscar entonces otros elementos de identidad postiza. Y es ahí cuando entra una sed de consumismo que por supuesto es explotada con fuerza. De manera que arrancarle a las personas su identidad para hacer una especie de negocio con una pseudo-identidad, eso es redondo. Sin embargo, es vacío. A ti no... Perdón, sí. No te va a durar para siempre lo que consuma, ni el bolsillo será eterno para comprar y comprar y comprar. Entonces, hay un momento donde eso se agota y tú necesitas reflexionar en hacia dónde es que vas o qué es lo que tienes. Es decir, de ese balance nadie se escapa, de saber y de esas preguntas íntimas, ¿quién soy yo? ¿Sí? Eso es inherente también a la condición humana. Yendo un poco a una interpretación así un poco conspirativa, ¿crees que hay algo detrás, algo turbio que al que le interese o al que le interese que cambiemos nuestra antropología cultural, nuestro sentido católico, nuestro devenir histórico a lo largo de un proceso de evangelización de América que tanta riqueza ha dado, no solamente en el mundo, en el aspecto material, sino también en el espiritual, ¿no? ¿Hay algo de eso? Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo, claro que hay. Claro. Sí, o sea, es evidente. Es evidente que a esa intento de borrar lo que somos desde el origen, desde nuestra momento inicial, hay una intención de acabar con esto. Sin embargo, todos los creyentes reposamos en la enseñanza de Jesús siempre, a sabiendas, por ejemplo, de la tranquilidad que nos da saber que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con eso nos levantamos todos los días. Estábamos advertidos de un tiempo de gran confusión, pero es que si no es yo no me lo imagino cómo sería. O sea, ahora donde nadie sabe y donde se inyectan permanentemente ideas y nuevas ideas sobre quién no eres y quieren convencerte desde una actitud psicópata de convencerte de que las mentiras son verdades. Nunca antes estábamos tan sedientos de verdad como ahora. Nunca antes habíamos estado tan necesitados de saber quiénes somos realmente como ahora. Hay una especie de necesidad de ese discernimiento en el que aparecen nuestra cotidianidad y se ve en eso envuelta todo el tiempo. Entonces, pareciera que hubiera como una especie de movimiento cultural donde
las personas están tomando cada una su propio barco. Hay quienes tendrán que avanzar con un alacrán debajo del pie, y hay quienes felizmente con esa búsqueda honesta encuentran esa respuesta. Y la hispanidad, desde su siempre postura de brazos abiertos y de incluir a todo el mundo en esa postura recta, nos acoge. Puede que haya personas que vayan confundidas y en algún momento, después de esta larguísima y fuerte divulgación cultural, entren a cuestionar ciertas cosas y digan, bueno, me interesa. A mí me ha pasado. Yo publico en mis estados de WhatsApp cositas todos los días. Tengo conocidos y amigos que militan en otras corrientes ateas o progresistas inclusive, pues, y un día charlamos por alguna circunstancia y veo que esa divulgación constante y silenciosa, y sin embargo, y sin haber descansado, sí va dando fruto. Pero no es escandaloso, es silencioso. Claro, es que tiene que ser un proceso de lluvia fina. La lluvia tormentosa se lleva los nutrientes. No los nutrientes. Sí, eso es. No eso es. Y sin embargo, la lluvia fina empapa y va calando. Esto tiene que ser un proceso. Sí. Además, en este afán psicópata de manipularnos, siempre tienen mucho afán de que decidamos rápido, de que nos metamos rápido en algo, en un escándalo grande, entonces rápido, coja rápido, sin dar espacio a la reflexión, a que tú pienses, a que tú medites. Siempre quieren es agarrarte emocionalmente y que cojas rápido la decisión. Por eso sí. Tengo mucha esperanza en que este trabajo que estamos haciendo, muchos hispanistas, porque esto va a una velocidad, lo nuestro va a una velocidad muy fuerte, mirando hacia atrás, hace tan solo un lustro, 5 años, este movimiento ha evolucionado con fuerza y cada vez hay más predicadores de la hispanidad, que al fin y al cabo es lo mismo que has dicho tú, que es predicadores del humanismo, del mestizaje, de una visión constructiva del ser humano, ¿no? Que es en definitiva lo que yo creo que importa. Todo lo demás es efímero. Pues voy a hacer lectura de otro párrafo. Y casi me dan tentaciones de leer el capítulo entero, de verdad. Pero bueno, entonces la gente no compraría el libro, que es de lo que se trata, que lo lea entero. Dice, me acerco al pedestal de piedra, donde estuviera la estatua del fundador de esta ciudad. Está lleno de grafitis, empapelado con propaganda feminazi y rodeado por un jardín florecido de estrella de Belén, donde algunas abejas urbanas picotean mientras los estudiantes de la Universidad de Rosario, que da el nombre a la plazoleta, conversan y ríen en medio del bullicio. Mi amigo llega para dirigirnos al Museo de Bogotá, donde el IDPC tiene arrumada en un patio la escultura del hombre que inspiró el Quijote, don Gonzalo Jiménez de Quesada. Tomaremos las fotografías como evidencia de la pésima gestión que hacen los custodios de nuestro patrimonio. Me quedo con esa última oración, la pésima gestión del patrimonio. Ernesto, yo creo que eso tiene agenda. Eso, las personas que están empeñadas en destruir la raíz de nuestra cultura nos han estudiado más que nosotros mismos y saben que para destruir la raíz de nuestra cultura es importante destruir todo el recuerdo fundacional. Entonces,
afilan sus baterías y su ataque cultural y después de facto con derribo monumental, precisamente porque conocen más que nosotros mismos de lo nuestro. Entonces, por supuesto, es pago. Todo es una persona común y corriente que creció viendo la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada o de Fray Junípero Serra, no va por ahí derribándola. El tema es pago, es financiado y es profundamente estudiado y premeditado. Vuelvo y digo, este es un esquema de manipulación cultural psicopático. Está claro. Bueno, pues ya nos preparamos para despedirnos, ¿verdad? Despedirnos provisionalmente ahora. Bueno. Ya seguiremos hablando. Pues muy bien. ¿Quieres decir alguna cosa más? Yo creo que todos debemos estar orgullosísimos de nuestro legado cultural hispano, de la sangre que corre por nuestras venas, del origen de nuestra cultura, de nuestros valores que nos llevaron a ser fraternos unos con otros. Finalmente, nosotros sabemos y donde llegamos encontramos siempre un hermano hispano, donde sea que viajemos. Tenemos muy claro para nosotros, a partir de esta evangelización de 2000 años de tanto esfuerzo, que Dios es nuestro Padre y el mundo es una familia, y para nosotros esa es la realidad. Hay otros que no entran en esa tónica realmente más elevada, aunque increíblemente sencilla. Lo bueno, si sencillo, 2 veces bueno. Entonces, necesitamos estar orgullosos de nosotros y de cada célula que tenemos. Eso es, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Volveremos a repetir alguna entrevista posterior, porque yo creo que esto tiene mucho recorrido. Con muchísimo gusto, Ernesto. Un fortísimo abrazo desde el otro lado del Atlántico.